Bien, cuando hablamos de una función logaritmo, estamos hablando de una función que está directamente en función a una expresión matemática logarítmica que puede ser base 10 o puede ser logaritmo natural. Ambos logaritmos tienen prácticamente el mismo análisis a la hora de calcular su dominio y su dominio de imagen. Por lo tanto, una función logarítmica se va a caracterizar principalmente porque el argumento del logaritmo, cuando esté despejada la variable y, tendrá que ser siempre mayor a cero. Esto con el fin de poder evitar de que el resultado salga cero o un número negativo, ya que sabemos de que no existe logaritmo de cero ni tampoco tenemos logaritmo de números negativos. Por tanto, cuando tengamos que analizar el dominio de esta función, generalmente lo vamos a hacer utilizando esta restricción. Cabe recalcar también de que no podemos decir en forma general de que el dominio de esta función no va a ser todos los reales. Todo va a depender del argumento matemático que tengamos que analizar, ya que existen funciones logarítmicas que sí tendrán como dominio todos los reales. Vuelvo a insistir y a recalcar de que eso va a depender del argumento que se nos presente en la función. Pero generalmente el argumento de una función logarítmica es estudiado con esta manera. F de x mayor a cero. Eso es para evitar respuestas negativas y que sea cero. En cuanto al dominio de imagen de esta función, este también generalmente será considerado como todos los números reales, ya que al despejar la variable x, generalmente no habrá ningún tipo de restricción tal como denominador, raíz, par o el mismo logaritmo. Por lo tanto, el dominio de imagen de la función logarítmica básica será considerado como todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Bien, ahora, en cuanto a los ejemplos que vamos a hacer en la clase, tenemos que, por ejemplo, calcular el dominio y el dominio de imagen de la siguiente función. F de x igual al logaritmo de x más 2. Comencemos con un problema básico. Para calcular el dominio y el dominio de imagen de esta función logarítmica, lo primero que debemos hacer por cuestiones de comodidad, porque ya está despejada la variable y habíamos comentado de que si la variable y ya estaba despejada, por comodidad nos conviene empezar por el dominio. Sin embargo, no hay ninguna ley, ningún teorema que me obligue a empezar por ahí. Simplemente es por cuestiones de cómo está presentado el ejercicio. Es decir, voy a aprovechar de que está despejada y para calcular el dominio, ya que esa es la condición para calcular el dominio. Y recalcamos nuevamente el concepto de dominio. En palabras entendibles, el dominio son todos los valores que yo le voy a poder asignar a la variable x, de tal manera que cuando aquí le dé un resultado, eso me genere otro resultado que pueda ser válido en el conjunto de los números reales. Para poder averiguar eso, el argumento, que es x más 2, lo apartamos y le ponemos mayor a 0, ya que esa es la restricción llamada a resolver los problemas logarítmicos. De acá despejamos la variable x, esto que está con más pasa con menos y entonces x es mayor a menos 2. ¿Qué significa esto? De que para que no tengamos problemas en esta función, a la variable x vamos a tener que introducirle valores que sean mayores que menos 2. Cuando yo haga eso, voy a tener un resultado válido para la variable y. Por lo tanto, el dominio de la función va a empezar de la siguiente manera. Va a ser igual a intervalo abierto de menos 2 hasta más infinito. Es decir, no se toma en cuenta el menos 2 porque si aquí coloco menos 2 me va a dar 0. Por eso es que vamos a avisar de que el menos 2 no lo vamos a tomar en cuenta colocando un corchete al revés, lo cual en simbología matemática significa que es un intervalo abierto. También puedo responder este ejercicio, también lo puedo responder utilizando paréntesis, desde menos 2 hasta más infinito.
También es válido este tipo de nomenclatura, que lo pueden encontrar en otro tipo de bibliografía o de texto. Una vez que he calculado el dominio, procedo a calcular el dominio de imagen. Y para calcular el dominio de imagen, lo primero que debemos hacer es despejar la variable x. Entonces, transponemos los términos y para despejar la variable x, lo primero que hacemos acá es llevar el logaritmo a este lado y todo logaritmo para ser pasado al otro lado pasa con la base. Se supone de que la base de este logaritmo es 10. Si no fuese así, aquí estaría avisado, ¿no? Base 2, base 3, base 4, etcétera. Pero como acá no se ve la base, es sobreentendida que es la base 10, entonces el logaritmo al ser transportado aquí, él pasa con su base. Es por eso que aquí aparece el 10 representando al logaritmo y esta variable sube como exponente por la definición de propiedades logarítmicas. Este que está con más pasa con menos y entonces ya tengo acá despejada la variable x. Al estar despejada la variable x, nos damos cuenta de que no se presenta ninguna restricción que nos cause problema. Es decir, al despejar la variable x, no hay logaritmo, no hay denominador, no hay una raíz par. Entonces eso nos lleva a concluir de que el dominio de imagen de esta función es todos los números reales, desde menos infinito hasta más infinito. Eso también podemos escribirlo de esta manera. Actualmente, en algunas bibliografías lo que hacen es hacer esto. Colocar entre paréntesis desde menos infinito hasta más infinito. Recordemos que los infinitos son intervalos abiertos. Entonces, eso es lo mismo que representarlo de esta manera. Significa que la variable y puede tomar el valor que nosotros veamos conveniente dentro del conjunto de los números reales. Ahora, una vez que hemos calculado el dominio y el dominio de imagen de esta función, podemos entonces proceder a encontrar la gráfica de la misma, ¿no? Y para ello, nosotros lo que podemos hacer acá es ayudarnos, ¿no es cierto?, con una herramienta tecnológica que nos permita encontrar la solución gráfica del problema. Entonces, para eso lo que vamos a hacer acá es irnos un momento a nuestro apoyo tecnológico, ¿no es cierto? Y vamos a ver cómo se presenta la gráfica de este ejercicio. Entonces tenemos que graficar y igual al logaritmo de x más 2. Perfecto. Entonces, aquí tenemos la gráfica de la función, ¿no? Aquí está la gráfica de la función. Como pueden ver, la gráfica de un logaritmo es una gráfica creciente que se mueve desde el menos infinito y se dirige hacia el más infinito, hacia el eje de las x. Ahora, ¿por qué esta gráfica no puede, por ejemplo, ser más a la izquierda? Por ejemplo, ¿por qué no puede ser más a este lado? ¿Por qué la gráfica llega a menos 2 y tiende a bajar y no sobrepasarlo? Porque las funciones logarítmicas tienen asíntota vertical. La asíntota vertical va a estar dentro del argumento de la función. Entonces, esa asíntota va a ser x igual a menos 2. Entonces, ahí nosotros tenemos, ¿no es cierto?, la asíntota vertical, la cual debe ser segmentada. Perfecto. Ahí está la gráfica de la función. La gráfica de una función logarítmica siempre va a tener generalmente esta forma. No es que la gráfica tope a la asíntota. Lo que el programa me está mostrando aquí es que la gráfica se va a acercar lo más que pueda a la asíntota. Eso me está diciendo. Se va a acercar lo más que pueda a la asíntota, pero no la va a topar ni la va a sobrepasar. Entonces, de esa manera nosotros obtenemos la gráfica de la función. De forma manual,
Lo que nosotros hacemos es una tabla de valores. Cuando X vale, por ejemplo, 3, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 4, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 5, ¿cuánto vale Y? Y vamos formando los puntos, ¿cierto? Vamos formando los puntos. Por ejemplo, acá podemos hacer nuestra tabla. Por ejemplo, cuando X vale 0, Y sería el logaritmo de 2, ¿no? Y sería el logaritmo de 2. Y el logaritmo de 2 es 0.30, ¿no? Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos un punto. Entonces, aquí puedo formar mi tabla de valores y puedo encontrar los puntos, y esos puntos los puedo unir y puedo obtener la misma solución, la misma respuesta. Entonces, esta gráfica vamos a transportarla allá a nuestra hoja de cálculos para que se refleje esa gráfica. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Lo calculado gráficamente tiene que estar reflejado en la matemática. Lo que calculemos gráficamente tiene que estar reflejado en la matemática. ¿Sí? Entonces acá vamos a hacer lo siguiente. Esta gráfica vamos a llamarla la gráfica número 53. Gráfica 53. Y vamos a irnos a nuestra hoja de cálculo para plasmar ese resultado. Entonces esa gráfica nosotros podemos colocarla en la zona que nosotros veamos conveniente y vamos a colocarla en esa parte. Entonces aquí vamos a buscar la gráfica número 53. Entonces acomodamos esto y tenemos representada la gráfica de la función. Y aquí nosotros podemos colocarla al tamaño que nosotros veamos conveniente, en la posición que veamos conveniente. Bien, ahí está. Entonces, ahí hemos calculado el dominio, hemos calculado el dominio de imagen y hemos calculado la gráfica. Lo calculado gráficamente tiene que reflejarse en la matemática. Entonces, el dominio efectivamente es de menos 2 a más infinito y el dominio de imagen efectivamente es de menos infinito a más infinito porque esta función va a crecer a medida que yo le dé valores a x, esto va a crecer y al crecer al infinito va a reflejar hacia el eje positivo de las y es por eso que es de menos a más su dominio de imagen. Ahora, ¿qué pasaría si yo a la función le agrego un valor numérico fuera del argumento? ¿Qué modificaciones puede traer eso? Veamos entonces. Calculemos el dominio de la función. Entonces, y es igual al logaritmo de x más 1 más 3. Lo primero que hay que aclarar acá es que cuando yo voy a calcular el dominio, solamente me interesa lo que está como argumento del logaritmo. O sea, este 3 no me va a interesar para calcular el dominio. ¿Por qué? Porque solo me interesa el argumento y esto está afuera del argumento. Por lo tanto, solamente tomo al argumento, que es x más 1, y le coloco mayor a 0. Despejando x, x es mayor a menos 1, y entonces el dominio de esta función va a ser desde menos 1 abierto hasta más infinito. De igual manera, acá podemos responder así, de menos 1 hasta más infinito. Es decir, la nomenclatura moderna hoy en día ocupa paréntesis. Esto es lo mismo que esto. Pues si ustedes leen alguna bibliografía, algunos libros, algunos textos, de repente van a verlo simbolizado de esta manera, lo cual significa lo mismo que acá. Entonces, el dominio de esta función es de menos 1 más infinito. Significa que a la x tengo que darle valores mayores a menos 1. Cuando voy a calcular el dominio de imagen de la función, tengo que despejar la variable x, transponemos los términos y procedemos a despejar. Entonces, este que está con más va a pasar con menos, luego el logaritmo es base 10,
Al pasar a este lado va a quedar 10 elevado a y menos 3 y este que está con más va a pasar con menos y entonces x va a ser igual a 10 elevado a y menos 3 menos 1. Al observar el despeje de x, vemos de que no tenemos ninguna restricción que nos tenga que obligar a hacer un análisis. Es decir, al despejar x no se presentó un denominador, no se presentó un logaritmo, ni tampoco se presentó una raíz par. Por lo tanto, el dominio de imagen es todos los reales, lo cual, vuelvo a recalcar, puedo escribirlo de esta manera. Desde menos infinito hasta más infinito. La simbología es lo de menos. Pueden escribirlo así o pueden escribirlo así. Perfecto. Ahora, ¿cuál sería la gráfica de esta función? Para eso vamos a ir otra vez a nuestro apoyo tecnológico y vamos a observar cómo sería la gráfica de esa función. ¿Qué consecuencias trae que nosotros le coloquemos un valor numérico afuera del argumento? Entonces, y es igual al logaritmo de x más 3 y en la parte de afuera tenemos un valor numérico. En verdad es x más 1. Bien, ahí está la gráfica de nuestra función. Entonces, ¿qué es lo importante entender acá? Si ustedes observan, a la función logaritmo le hemos agregado una constante que puede ser cualquiera fuera del logaritmo, fuera del argumento. ¿Qué hace esto en nuestro ejercicio? ¿No? Esto, por lo que podemos observar en la gráfica, lo que hace es marcarnos la altura a la que va a pasar la gráfica por el eje Y. Fíjense que aquí he puesto 3 y fíjense lo que ha pasado con la gráfica. Está cambiando de dirección justo en ese 3. Entonces, si yo vengo acá, por ejemplo, y en vez de 3 coloco 2, fíjense lo que ocurre con la gráfica. Ya pasa por 2. Y si yo acá, por ejemplo, le coloco un valor negativo, que no hay ningún problema, fíjense lo que va a pasar con la gráfica. Va a bajarse hasta el menos 5. Lo importante es que la forma de la gráfica es la misma. Y eso nos permite observar la tecnología. Observo de que si yo aquí le pongo cualquier valor, la gráfica va a tener la misma forma. Puede estar más arriba, puede estar más abajo, podrá estar más a la derecha, podrá estar más a la izquierda. ¿Qué es lo que determina si está más arriba o más abajo? Esta constante. Entonces yo ya sé que esta constante es la que determina si va a estar más arriba, más abajo y a dónde va a estar. ¿No es cierto? Entonces, todas esas conclusiones, pues las podemos sacar con la ayuda de la tecnología, ¿no? Entonces, ahí está. Esa es la gráfica de nuestra función. Entonces, otra cosa importante es que la gráfica llega hasta menos 1 y de ahí no pasa, ¿no? No se mueve más a la izquierda. Eso es porque tenemos una asíntota vertical en ese valor. Y esa asíntota vertical tenemos que, obviamente, graficarla de manera segmentada. Listo. Esa es la gráfica de nuestra función. ¿Por qué sabemos que la asíntota está en menos 1? Por el dominio de la función. Cuando calculamos el dominio de la función, dijimos de que el dominio es de menos 1 abierto, o sea, no se toma en cuenta el menos 1 hasta el más infinito, lo cual es correcto. Y el dominio de imagen es todos los reales, lo cual es correcto porque la gráfica va hacia abajo hasta el menos infinito y como esto va a crecer a medida que yo le dé valores a la X, va a sombrear en todo el eje positivo de las Y es por eso que nos ha salido todos los reales. Entonces esto lo vamos a transportar allá a nuestra base de cálculos para que identifiquemos la gráfica. Y a eso vamos a llamarle nuestra gráfica número 54. Gráfica 54. ¿Podemos conseguirlo esto a mano, a lápiz? Claro que sí, podemos conseguirlo. ¿Cómo? Con una tabla de valores.
Hago una tabla de valores, cuando X vale tanto, cuánto vale Y. Cuando X vale tanto, cuánto vale Y. Voy marcando esos puntos en el plano cartesiano, uno de esos puntos y van a tener exactamente la misma gráfica. Pero eso de manera manual. Es importante que ustedes vayan conociendo la tecnología y aquí nosotros vamos a utilizar varios programas que nos van a aportar con ese conocimiento. Bien, entonces aquí ya tenemos la gráfica de nuestro ejercicio. Vamos a acomodarla para que podamos obtenerla en el problema que hemos analizado. Entonces aquí tenemos la gráfica de nuestra función. Vamos a colocarla al mismo tamaño de la anterior. Ok, entonces aquí está la gráfica de la función. ¿Sí? Esta es la gráfica de la función número 2 que hemos analizado. Esto nos permite comparar lo siguiente. Fíjense ustedes que acá la gráfica pasa por este punto que se llama punto de intersección. Los puntos de intersección, alguien me preguntaba, los puntos de intersección se calculan solamente cuando X vale 0 y Y vale 0. No hay otra forma de calcular los puntos de intersección. Entonces, los puntos de intersección, si yo a la X le pongo 0, logaritmo de 2 es esto. Va a pasar por ahí. Entonces, es por eso que está pasando en esta parte de acá. ¿Sí? Esos son los puntos de corte. Los puntos de corte son para saber dónde corta el eje Y y dónde corta al eje X. Y para eso a la X le ponemos 0 y a la Y le ponemos 0. Los puntos de corte solo se calculan cuando X vale 0 y cuando Y vale 0. No hay otra forma de calcular los puntos de corte. Analicemos entonces un tercer ejercicio. ¿Qué pasa si la variable X tiene signo negativo? ¿Qué ocurre si X está afectada por un signo negativo? Veamos qué sucede ahí. Hagamos el cálculo del dominio. Entonces acá sabemos de que Y es igual al logaritmo de menos X más 7. Vamos a plantear eso acá. Vamos a colocar esto aquí para que quede claro. Entonces, esta simbología representa la variable Y. Y es igual a al logaritmo de menos X más 7. Entonces, el argumento lo apartamos mayor a 0, siempre mayor a 0, porque esa es la restricción matemática que resuelve o garantiza que los resultados que vamos a calcular no van a ser 0 ni valores negativos. Entonces, esto que está con más pasa con menos. Como la variable X está afectada por el signo negativo, multiplico por menos 1, porque no puede ser negativa. Menos por menos más, y el símbolo de relación matemática de mayor cambia a menor. Eso es lo que provoca el menos 1. Por lo tanto, ya no va a ser hacia el más infinito, va a ser hacia el menos infinito, porque esto se está dirigiendo a la izquierda, o sea, al infinito negativo. Yo no puedo poner de 7 a más infinito. Además que aquí dice menor que 7. Y los números que son menor que 7 son el 6,99, ¿no? Hacia atrás, hasta que lleguemos al menos infinito. Y esta nomenclatura de acá perfectamente se puede escribir de esta manera. Desde menos infinito hasta el 7 y podemos colocar paréntesis. Esto lo hago porque en algunas bibliografías actuales ya lo escriben de esta manera. ¿Cómo calculamos el dominio de imagen? El dominio de imagen es, otra vez, despejar la variable X. Así que transponemos los términos. Menos X más 7 es igual a 10 elevado a Y. 10 elevado a Y porque seguimos trabajando con un logaritmo base 10. ¿No? Y ahora, este que está con más pasa con menos y me va a quedar entonces 10 elevado a Y menos 7. Como la variable X es negativa, multiplico por menos 1 y me queda menos por menos más, X, menos por más menos, menos por menos más. Por lo tanto, ya está despejada la variable X.
No tenemos acá problemas como el denominador, no hay problemas como el logaritmo y no hay problemas como la raíz. Por lo tanto, el dominio de imagen continúa siendo todos los números reales. Pueden dejarlo así o pueden escribirlo con la nomenclatura moderna, paréntesis desde menos infinito hasta más infinito, cerrando paréntesis. Lo interesante acá es lo siguiente. ¿Qué cambios va a traer este signo negativo en la gráfica? Entonces vamos a ver la gráfica del ejercicio. Logaritmo de menos x más 7. Logaritmo de menos x más 7. Entonces vamos acá a hacer lo siguiente. Aquí sería logaritmo de menos x más 7. Esto lo vamos a borrar. Entonces, fíjense, ha cambiado la dirección de la gráfica. Entonces, esto me permite sacar conclusiones al ingeniero o a la ingeniera. ¿Qué significa que la X sea negativa? La X lineal. Si la X es negativa, va a cambiar de sentido la gráfica. En vez de dirigirse hacia el más infinito, va a dirigirse hacia el menos infinito, pero no va a cambiar su forma. No va a cambiar su forma la gráfica. Sigue teniendo la misma forma. Ahora, ¿hasta dónde va a ir la gráfica? Hasta el número 7. ¿Por qué? Porque ahí está la asíntota. Entonces aquí yo tengo que mostrar de que ahí tenemos una asíntota vertical y esa asíntota vertical tiene que ser obviamente segmentada. Perfecto. Entonces, esta gráfica tendrá un límite a donde va a llegar. Entonces va a llegar hasta el 7. Llegando al 7, aproximándose al 7, lo va a bordear, pero no lo va a topar. Aquí pareciera que lo está topando, pero lo que da a entender el programa es decirme, te estoy mostrando con esto que vamos a llegar lo más cerca, pero no lo vamos a topar, ni lo vamos a pasar, porque la asíntota es una frontera a donde me indica que la gráfica llega hasta ahí. ¿Sí? Entonces, de esa manera tenemos nuestro resultado gráfico y obviamente esto podemos llevarlo a nuestra hoja de cálculos, a plasmarlo allá. Vamos a llamarle, siguiendo la numeración, gráfica 54. ¿Sí? Bueno, ya existe. Vamos a poner entonces otro nombre, ¿no? Para que no alteremos la numeración de las gráficas. Ok. Vamos a poner la gráfica número 55. Para que no, después le voy a pasar yo este archivo para que tengan todas las gráficas. Gráfica 55. Vámonos entonces a nuestra hoja de cálculos, acá, y plasmemos la gráfica que hemos calculado, ¿no? Plasmemos la gráfica que hemos calculado. Entonces aquí tenemos la gráfica número 55 y vamos a acomodarla a nuestro antojo, al tamaño que queramos. Bien, perfecto. ¿Sí? Esto ya es lo de menos, ¿sí? Ahí está la gráfica del ejercicio. Y entonces lo interesante acá era observar que el valor negativo hace que la gráfica cambie de sentido. Ahí está, ¿no? Cambie de sentido. Listo. Voy a mostrar más acá. Ok. Esto es para que les pase el archivo y ustedes tengan la gráfica. ¿Puedo conseguir esto de forma manual? Vuelvo a repetir, claro que sí. Hacemos una tabla, ¿no? Cuando X vale 6, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 5, ¿cuánto vale Y? Cuando X vale 8, no podés darle 8. No hay resultado en 8. Cuando vale 6, cuando vale 5, cuando vale 4, aquí está el dominio, ¿no? El dominio me dice qué valores le puedo dar. Cuando vale 3, cuando vale menos 3. Entonces voy obteniendo puntos y esos puntos los voy a poder unir y voy a obtener tranquilamente la gráfica de azul. A mano y a lápiz también lo puedo conseguir, pero con la diferencia de que tener que hacer una tabla de valores. Bien, ¿qué más tenemos acá? ¿Qué pasa cuando la variable x ya toma un exponente que no sea el lineal? Por ejemplo, x al cuadrado o x al cubo.
¿Qué sucede cuando ya la expresión logarítmica tiene, por ejemplo, un x al cuadrado menos 9? ¿Qué diferencias van a pasar en la gráfica, en la parte matemática? Veamos el cálculo del dominio. Y es igual al logaritmo de x al cuadrado menos 9. Generalmente acá nos colocan un caso de factorización. De preferencia el caso 4, diferencia de cuadrado perfecto, o el caso 6, trinomio de la forma ax cuadrado más bx cuadrado más c. ¿No? Entonces, ese argumento tenemos que factorizarlo. En este caso, x al cuadrado menos 9 lo podemos factorizar o lo podemos despejar, ¿no? En este caso, pero si aquí, por ejemplo, hubiese un caso 6, tuviéramos que factorizar para saber cuáles son las raíces que vamos a tomar en cuenta a la hora de calcular el dominio de la función. Entonces acá el argumento x al cuadrado menos 9 es mayor a 0, x al cuadrado es mayor a 9, x mayor a más menos la raíz cuadrada de 9 y x mayor a más menos 3. Vendría a ser lo mismo si yo aquí hubiese factorizado como x más 3 por x menos 3, o sea, diferencia de cuadrado perfecto. Pueden despejar como también pueden factorizar. Ahora, cuando yo llego acá, ¿qué significa este resultado? Esto significa que mi respuesta va a tener infinitos. ¿Por qué va a tener infinitos? Porque el símbolo apunta a la derecha. Y actualmente en matemática ya no se hacen los métodos de colegio donde averiguamos falso y verdadero, hacemos intervalos, hacemos una línea y ponemos más, menos, menos y hacemos un montón de cosas para llegar al mismo resultado. El símbolo de relación matemática mayor significa que tu resultado va a relacionar tus valores numéricos con el menos infinito y con el más infinito. Es decir, el valor negativo con el menos infinito y el valor positivo con el más infinito. Entonces tengo dos resultados, lo cual es lógico porque tengo un x al cuadrado, lo que significa que voy a tener dos gráficas, una por el lado derecho y otra por el lado izquierdo. Por lo tanto, voy a tener dos asíntotas, una en 3 y otra en menos 3. Cuando vamos a calcular el dominio de imagen, transponemos términos y decimos x al cuadrado menos 9 es igual a 10 elevado a y, 10 porque representa la base de este logaritmo, este que está con menos pasa con más y este cuadrado al otro lado pasa como raíz. Me quedaría x igual a la raíz cuadrada de 10 elevado a y más 9. Entonces acá uno puede pensar de que el dominio de imagen no va a ser todos los reales porque se está presentando una raíz. Y si se presenta una raíz par, es sinónimo de problema. Pero cuando vamos a resolver, nos damos cuenta de que en verdad no es problema este radical. Entonces, tenemos que introducir el siguiente concepto. Si bien es cierto, la raíz es una restricción que hay que analizar, eso solo se analiza si el signo es negativo. Si yo tengo una pregunta radical donde el signo es positivo, no se analiza porque el ser positivo vamos a toparnos con algo indefinido. Y al ser indefinido, significa que a la variable y le puedo dar cualquier valor. O sea, en esta materia, en funciones específicamente, resultados indefinidos significan que a la variable, en este caso y, puedo darle cualquier valor. O sea, es la forma que tiene la matemática de decirme, no había sido problema, no es problema porque es indefinido. ¿Y qué significa indefinido? ¿Que no tiene solución? No. Indefinido, ¿por qué indefinido? Porque el logaritmo de menos 9 no se puede calcular, es indefinido, no se conoce. Sí. Indefinido significa que te estoy diciendo que a la variable y le podés poner cualquier valor aún cuando se presente la raíz. O sea, tu preocupación era la raíz, porque tu preocupación acá es que esto no sea cero ni negativo, pero eso nunca va a pasar. ¿Cómo sabes eso? Porque aquí me está diciendo, es indefinido, no existe la posibilidad de que esto sea cero,
ni que sea negativo. Por lo tanto, el dominio de imagen es todos los reales. ¿Sí? Entonces es muy importante que tengamos claro eso. La cosa cambiaría si aquí es negativo. Si ahí es negativo, ya tuviésemos que analizar la raíz. Y ya tuviésemos que decir que el dominio de imagen no es todos los reales. Por eso decimos de que generalmente el dominio de imagen es todos los reales. No hemos dicho siempre, generalmente. Entonces aquí estamos en esta situación. Dominio de imagen todos los reales. Grafiquemos esta función para ver el comportamiento de la misma. Y vamos a graficarla acá en la parte de abajo. Entonces, logaritmo de x al cuadrado menos 9. Vayamos entonces a nuestra parte tecnológica, a nuestro apoyo tecnológico. Bueno, por eso llevan álgebra 1 también. Álgebra 1 y cálculo 1 son dos materias que están muy relacionadas, porque con álgebra 1 van a aprender a razonar. El álgebra 1 me permite a mí decir que si yo tengo acá, por ejemplo, logaritmo de x al cuadrado, menos 9, entonces, por lógica, van a haber dos gráficas, como pueden observar acá. Dos gráficas. Claro, porque está elevado al cuadrado y eso significa que tendré una respuesta por el lado positivo y una respuesta por el lado negativo. Los dominios, uno va a ser de menos hasta menos 3 y el otro va a ser de 3 hasta más infinito. El dominio de imagen va a ser todos los reales. ¿Por qué? Porque tenemos imagen desde menos hasta más. O sea, esta línea de azul genera sombra en el eje Y de menos a más. Es por eso que cuando despejamos la X y nos apareció la raíz cuadrada, no era problema. Yo podía haber pensado de que la raíz me iba a causar problemas, pero no me causó problema porque dentro de su argumento hay un signo positivo y eso no provoca problemas a la hora de calcular un dominio de imagen, en términos generales. Por lo tanto, aquí obviamente tiene que estar la asíntota vertical número 1 y la asíntota vertical número 2. Tenemos ahí dos asíntotas. Entonces la primera asíntota segmentada y obviamente la segunda asíntota también. Vamos a segmentarla. Bien, perfecto. Ahí está. Esa es la gráfica de la función. Entonces vamos a llevarla, esa gráfica, a nuestra hoja de cálculos. ¿Sí? Nos toca nuestra gráfica número 56. Y vamos a plasmarla allá en la hoja de cálculo que estamos haciendo. Entonces, lo hagamos acá. Bien. Eso vamos a plasmarlo acá abajo. Insertemos entonces nuestra gráfica. Entonces, obviamente de que tenemos que mostrar los resultados matemáticamente y los resultados gráficamente. Entonces ahí tengo la gráfica, la función, ¿no? Y acá nosotros podemos acomodar la gráfica al tamaño que nosotros veamos conveniente. Entonces, ahí está nuestra gráfica de la función que hemos analizado. Entonces, ¿qué provoca el cuadrado? El cuadrado provoca de que tengo ahí dos gráficas. Pero ojo, nos entra la curiosidad de ver lo siguiente. Agarremos esta pregunta número 4 y hagamos el siguiente análisis. Pongamos acá una pregunta número 5. Si hay algo que el ingeniero o la ingeniera tiene es ser curioso. Y uno dice, ¿y qué pasa si acá pongo un signo más? Por ejemplo, eso. En la película va a ser totalmente diferente. O sea, tenemos que aprender de que en matemáticas un signo cambia todo. Un valor cambia todo. Y aquí, ya por ejemplo, vamos a toparnos con la siguiente situación. A ver, solución del problema. Vamos a hacer primeramente el cálculo del dominio de esta función.
Lo primero que aquí me voy a topar con ese cambio que hice es lo siguiente. Acá tenemos y igual al logaritmo del argumento x al cuadrado más 4. Cuando yo agarro este argumento y le coloco mayor a 0, porque eso es lo que hay que hacer frente a un logaritmo, me voy a topar con la sorpresa que cuando vaya a despejar la variable x, este que está con más pasa con menos, y acá ese cuadrado va a pasar al otro lado con más menos la raíz de menos 4. La pregunta es, ¿existe la raíz de menos 4? No. ¿Qué está pasando acá entonces? Nos estamos topando con algo indefinido. O sea, esto es indefinido. ¿Qué significa que yo me esté topando con algo indefinido en esta materia? Es la forma que tiene la matemática de decirme el dominio va a ser todos los reales. ¿Cómo todos los reales? Todos los reales. O sea, vas a poder darle a la X el valor que vos querás. No hay posibilidad de que esto sea cero ni que sea negativo. Nunca va a ser negativo. Ni nunca va a ser cero. Por lo tanto, no hay problema en esta función. O sea, a la X podés darle el valor que vos querás. Y eso no pasaba en los problemas anteriores. ¿Qué provocó ese cambio? Un signo. Un signo provocó ese cambio. Claro, si aquí yo coloco menos 4, la cosa cambia. Es otra película. Pero si aquí yo pongo 4, es otra historia. Entonces, no podemos decir, no podemos decir que es imposible que el dominio de una función logaritmo sea todos los reales. Puede ser todos los reales, pero bajo ciertas condiciones. Si yo tengo que analizar una función logarítmica donde el signo sea positivo, de entrada el dominio va a ser todos los reales, de entrada. Y eso no pasaba en los anteriores ejercicios. Aquí, por ejemplo, no es todos los reales, en la pregunta 4. En la pregunta 3 no es todos los reales. En la pregunta 2 tampoco es todos los reales. Entonces, ¿qué pasó? ¿Qué provocó ese cambio? El signo positivo. Voy a aprovechar de copiar eso para que ganemos tiempo acá. Entonces, dominio de la función, todos los números reales. ¿Qué pasaría con el cálculo del dominio de imagen de esta función? Vamos a ver qué sucede con el dominio de imagen de esta función. A ver, acá. Dominio de imagen de la función. Despejemos la variable x. Entonces, vamos a transponer los términos. Veamos entonces acá. Aquí me va a quedar despejando x al cuadrado más 4 igual a este logaritmo pasa al otro lado como base. Y la base es 10. ¿Siempre vamos a trabajar con base 10? No, puede ser con cualquier base. La gráfica va a cambiar si la base fuera diferente. Comienzan a surgir varias preguntas, ¿cierto? Entonces acá, si yo despejo de acá la variable x, paso por paso, esto me quedaría con más, va a pasar con menos, y llegaremos a la conclusión de que aquí x va a ser igual a la raíz cuadrada, x va a ser igual a la raíz cuadrada de 10 elevado a y menos 4. 10 elevado a y menos 4. Entonces la pregunta es, ¿esta raíz es una restricción? ¿Es un problema? ¿Siempre es un problema? Hemos comprobado que no es siempre un problema. Para que sea considerado un problema de verdad, los signos habían influenciado mucho. En este caso, ¿me conviene a mí analizar el argumento? Sí. El argumento lo voy a apartar
Y fíjense, no le voy a poner mayor, le voy a poner mayor igual. ¿Por qué mayor igual? Porque tu problema es la raíz. Y si el problema es la raíz y más encima es par, ya hemos visto de que cuando analizo una raíz, el argumento debe ser mayor o igual a cero. Entonces, si yo despejo de acá la variable y, me va a quedar 10 elevado a y igual a 4. ¿Cómo despejo de ahí la variable y? Aplicando logaritmo a ambos lados. O sea, para bajar la variable y, ¿qué es lo que se hace? Se agarra y se dice y por el logaritmo de 10 mayor o igual al logaritmo de 4. Cada vez que yo tenga que bajar una variable, se la hace con logaritmo. Pero ¿cuánto es el logaritmo de 10? El logaritmo de 10 es 1. Entonces 1 por y es y. Y entonces llegamos a la conclusión de que la variable y no puede ser cualquier valor. O sea, y tiene que ser del logaritmo de 4 para adelante. Entonces, venimos acá y decimos lo siguiente. El dominio de imagen de esta función, voy a aprovechar esto por favor, el dominio de imagen de esta función, aquí, dominio de imagen de esta función va a ser todos los reales, no. Fíjense que en los problemas anteriores el dominio de imagen era todos los reales. Entonces, podemos generalizar. ¿Es correcto que yo diga que el dominio de imagen de una función logarítmica siempre es todos los reales? No, no es correcto. Aquí lo estamos demostrando. ¿Es correcto que yo diga que el dominio de una función logarítmica es todos los reales? No, no es correcto. ¿Por qué? Porque lo estamos demostrando. Entonces, todo depende de la situación del argumento que nos den para que nosotros podamos tomar una decisión. Por eso que no podemos ser mecánicos acá. Tenemos que saber analizar la función. Entonces aquí la situación sería de la siguiente manera. Vamos a ocupar la siguiente nomenclatura. El dominio de imagen es desde el logaritmo de 4 hasta más infinito. Ahí está. Ese es el dominio de imagen de la función que hemos analizado. Ya tenemos entonces calculado su dominio y su dominio de imagen. ¿Cómo podemos comprobar esto? Si está bien o no. La gráfica. Por eso es que es importante la gráfica. Lo que yo he calculado matemáticamente tiene que reflejarse gráficamente. Y para eso entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a irnos a graficar esta función. Logaritmo de x al cuadrado más 4. ¿Será la misma gráfica? ¿Tendrá modificaciones en la gráfica? Es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, logaritmo de x al cuadrado más 4. Veamos qué está pasando acá. Y igual al logaritmo de x al cuadrado más 4. Fíjense, ya la gráfica no es la misma. Ya la gráfica tiene modificaciones. ¿Qué causó esta modificación? Este signo. Entonces tenemos que entender que en un cálculo nada está de adorno. O sea, todo tiene un significado. Las gráficas logarítmicas cuyo argumento sea positivo tienen esta forma de ser graficadas. ¿Cómo conseguimos esto? Con una tabla de valores. Cuando x vale tanto, cuánto vale y, cuando x vale tanto, cuánto vale y. Lo conseguimos tranquilamente a mano y a lápiz. Ahora, si analizamos la gráfica, el dominio es todos los reales, que fue lo que calculamos. El dominio es todos los reales. Yo le puedo dar a la x el valor que yo quiera. Ahora, el dominio de imagen ya no es todos los reales. El dominio de imagen está empezando aquí y se va al más infinito. Entonces, este punto de acá, ¿cuánto sería?
¿no? Este punto de acá. Entonces, lo que yo debo hacer aquí es lo siguiente. Si yo quiero saber, digamos, puntos de intersección, pues yo agarro y digo y es igual al logaritmo, ¿es cierto?, de eh, cuando x vale 0, me va a quedar así, ¿no es cierto? Así. Me dice comando desconocido porque estoy colocándole valores numéricos. No lo reconoce con valores numéricos. Directamente se hace de otra manera. Pero si yo pongo 0, lo que quiero mostrar es, si yo pongo 0 acá, me va a dar logaritmo de 4. Ese es el punto de corte. O sea que aquí empieza en logaritmo de 4. Y eso fue lo que calculamos nosotros. Eso fue lo que nosotros calculamos. Nosotros dijimos que el dominio de imagen comenzaba en el logaritmo de 4 y se iba hasta el más infinito. Por lo tanto, es correcto lo que nosotros hemos calculado. Y entonces, solamente quería mostrar eso para que vean que lo que hemos calculado es correcto. Y entonces acá, a partir de este punto, comienza el dominio de imagen y se va hacia el más infinito. Entonces eso podemos agarrar acá y llevarlo a nuestra hoja de cálculos para que ustedes tengan la gráfica plasmada en el archivo que le voy a pasar. 57. Ok, volvamos entonces a nuestra hoja de cálculos. Aquí está. Plasmemos esa gráfica. ¿Sí? Listo. Entonces, un signo cambió todo. ¿Sí? Ese es lo que, o eso es lo que nosotros queríamos mostrar con esta situación. Ahí está. Tenemos ahí la gráfica de la función. Ya después yo lo voy a acomodar para que se vea mejor. Listo. Esa es la gráfica de la función. Entonces, es correcto que nosotros eh, podamos decir en general, o sea, es correcto que yo diga, el dominio de una función logarítmica nunca va a ser los reales. Mentira. Aquí es todos los reales. Entonces yo no puedo generalizar y decir, el dominio de la función logarítmico siempre va a ser diferente a los reales. ¿Por qué? Porque aquí hay una restricción. No, eso es mentira. Si aquí yo le pongo un signo más, ¿cómo explicas esto entonces? O sea, no puedo generalizar. Por eso, generalmente es diferente a los reales. Hay casos especiales donde sí es los reales. El dominio de imagen siempre va a ser los reales. Mentira. Aquí estamos comprobando que no. No puedo decir yo que el dominio de imagen de una función logarítmica siempre va a ser todos los reales. ¿Y qué hacemos entonces con este ejercicio? Es un caso especial, sí, es un caso especial, pero eso no implica a que yo generalice y diga el dominio de imagen va a ser siempre todos los reales. Eso es falso, ¿no? Eso es falso. ¿Y qué pasaría si esta función que vamos a analizar ahora, ¿sí? ¿Qué pasaría si la función que vamos a analizar ahora tuviese la siguiente forma? 6. Aquí vamos a colocar, por ejemplo, x al cuadrado, ¿sí? X al cuadrado, pongámosle más 6x más 8. Si tuviéramos esa situación, porque claro, aquí puede ser cualquier argumento, por si acaso. Aquí puede ser cualquier argumento. El logaritmo de x al cuadrado más 6x más 8. Primero, ¿cómo calculamos el dominio ahí? Entonces vamos a ver el cálculo del dominio. Entonces, para calcular el dominio, sabemos de que y es igual, sabemos de que y es igual al logaritmo de x al cuadrado más 6x más 8. Aquí. Entonces, todo el argumento tengo que apartarlo y efectivamente tengo que colocarle mayor que 0. Siempre. Mayor que 0. ¿Para qué se hace eso? Para averiguar qué valores le puedo dar a la x. ¿Para qué? Para que la función exista, esté definida
matemáticamente. O sea, aquí se presenta un caso 6, ¿no? Entonces esto yo lo puedo factorizar. Aquí yo puedo factorizar y puedo decir paréntesis 1, paréntesis 2. Aquí puedo colocar X, acá otra X, signo más, aquí también signo más. Asumo de que ustedes saben por qué estoy poniendo más ahí y también en el otro. Y ahora viene la típica pregunta que les hacen en colegio. Dos números que sumados me den 6 y multiplicados me den 8. Tuviera que ser 2 y 4, ¿cierto? 2 más 4, 6, 2 por 4, 8. Y de acá, para resolver esto, a ustedes le tiraban un montón de cálculos, falso verdadero, gráficas de intervalos, más, menos, y un montón de métodos que nosotros no vamos a ocupar porque tenemos que estar actualizados. Esto de acá, estimados jóvenes, esto significa que mi respuesta va a tener infinitos. Y de acá, yo ya sé de que una respuesta es menos 2. Aquí yo digo, una respuesta es menos 2 y otra respuesta es menos 4. Otra respuesta es menos 4. Aquí, menos 4. ¿Qué voy a hacer con estos dos? ¿Cómo voy a responder mi dominio? Mi dominio lo voy a responder así. No es necesario, falso y verdadero, y un montón de cosas. Que no es que esté mal, sino que el tiempo acá es lo que debo cuidar. Entonces, ¿cómo respondo al dominio? ¿Sí? ¿Cómo respondo al dominio? Como este símbolo apunta a la derecha, estos señores tengo que relacionarlos con el menos infinito y con el más infinito. Tengo que relacionarlos con el menos infinito, entonces el menos infinito, ¿con quién va a ser pareja? Con el que esté más cerca de él, y el que está más cerca de él es menos 4. Unión, ¿por qué unión? Porque tengo otro resultado, unión, y el otro camarada, que es menos 2, se va a relacionar con el más infinito. Entonces yo no tengo que hacer un montón de cosas, falso y verdadero, verdad, más, menos, para llegar a ese resultado. Entonces, ahí está. Ese es el dominio de la función, ¿no? Veámoslo desde el punto de vista gráfico, ¿ya? Veámoslo desde el punto de vista gráfico. X al cuadrado más 6x más 8. Entonces, por eso que es importante manejar la tecnología, pues, ¿no es cierto? Aquí vamos a saber si es verdad o no. Y igual al logaritmo de x al cuadrado más 6x más 8. Perfecto. Observen la gráfica. Menos 2 y menos 4. Cuando tú sabes manejar la tecnología a tu favor, dice, a ver, hagamos lo siguiente. Hagamos la gráfica. El dominio tiene que salirme de menos 2 a más infinito y de menos 4 a menos infinito. Eso debe salirme matemáticamente. Y eso fue lo que calculamos. A ver si es verdad. Eso es lo que hemos calculado. Aquí está. Ahora, con respecto al dominio de imagen, coloquemos esto en color negro. Con respecto al dominio de imagen, cálculo del dominio de imagen. Bueno, para calcular el dominio de imagen, ustedes dirán, ¿y cómo despejamos X de acá? ¿No es cierto? Porque para calcular el dominio de imagen tenemos que despejar X de acá. Entonces, hagamos transposición de términos. Esto sabemos que es igual a Y. Al mismo tiempo sabemos de que ese logaritmo al otro lado va a pasar con su base y me va a quedar 10 elevado a Y. Me va a quedar 10 elevado a Y. Ahora, ¿cómo despejamos X de acá? Bueno, hay un método que se llama completando el cuadrado. El método consiste en reescribir una expresión cuadrática en una sola variable. Para eso, ¿qué hacemos?
abrimos paréntesis, elevamos al cuadrado, aquí está. Abrimos paréntesis, elevamos al cuadrado, aquí colocamos X, aquí colocamos más. ¿Por qué colocamos más? Por este signo de acá. O sea que tenemos que tener criterio para entender por qué hacemos las cosas. ¿Sí? El signo más depende de del término lineal. Si es positivo, positivo. Si es negativo, negativo. Y nos hacemos dos preguntas. Un número que multiplicado por 2 me dé 6. Un número que multiplicado por 2 me dé 6. Tiene que ser 3. Entonces, el primero al cuadrado es x al cuadrado, más el segundo por el primero y por 3, ¿no? Como nos enseñaron en colegio, el primero al cuadrado más el doble del producto del primero por el segundo, el doble producto del primero por el segundo me da 6x, y 3 al cuadrado es 9, pero yo tengo 8. Entonces, ¿qué voy a hacer acá? A ese 9 le voy a quitar 1. ¿Qué ha pasado acá, mis estimados ingenieros y mis estimadas ingenieras? He escrito esta expresión de otra manera que significa lo mismo. Si ustedes desarrollan esto, es lo mismo que esto. Vamos a ver si es verdad. Primero al cuadrado, x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. 2 por x, 2x, por 3, 6x. 3 al cuadrado, 9. Ah, pero menos 1, 8. ¿Y por qué hacemos esto? No, porque ahora me queda más fácil despejar x. ¿No es cierto? Ahora me queda más fácil despejar x. Entonces la ingeniería es así, pues, ¿no es cierto? Una persona ingeniosa que conoce varios métodos para hacer un determinado cálculo. Eso es ingeniería. Ese que está con menos pasa con más. Este cuadrado va a pasar como raíz. Aquí me va a quedar x más 3. Y acá me va a quedar la raíz cuadrada de todo esto. Ese cuadrado pasa como raíz cuadrada, ¿no es cierto? Acá, raíz cuadrada. Y es igual, x es igual a la raíz cuadrada de 10 elevado a y más 1 menos 3. O sea, pudimos despejar x. Se pudo despejar x. Generalmente, los estudiantes que estudian ingeniería, hombres y mujeres, no existe en su diccionario el que no se puede. ¿Se puede despejar x? No, para nosotros no se puede. Claro que se puede. Ahí está, hemos despejado x. Pues la pregunta es, ¿qué hay que analizar acá? La raíz. Tuviésemos que analizar la raíz. Ahora, si me han entendido, en verdad tuviésemos que analizar la raíz. Vamos a taparlo ahí un poco. En verdad tenemos que analizar la raíz. Vamos un poquito acá a nuestra parte gráfica. El dominio de imagen de la función es todos los reales. Todos los reales. Porque hay sombra desde menos hasta más. ¿Y eso a qué se debe? Eso se debe a que si usted no ha entendido de que acá adentro hay un signo positivo, ya vimos lo que significa un signo positivo dentro de una raíz, que en verdad no tenés que analizarlo. Directamente tenés que decir que es todos los reales, pero en ingeniería se comprueba. O sea, tenemos que comprobarlo. Entonces, le ponemos mayor o igual a 0. ¿Por qué pones mayor o igual? Porque es una raíz cuadrada. Y si yo despejo de acá y, obviamente me voy a topar con algo imaginario. A ver, este que está con más, pasa con menos. La variable y, ¿cómo la bajamos ahí? Aplicando logaritmo. Aquí sería y por el logaritmo de 10 igual al logaritmo de menos 1. Y el logaritmo de menos 1 es indefinido. O sea, logaritmo de 10, ¿cuánto es? Logaritmo de 10 es 1. Y 1 por y es y. ¿Y esto cuánto es? No, esto es indefinido. Ah, o sea, no tiene solución. No, mi estimado, no es que no tenga solución. Indefinido significa que la matemática me está diciendo
Compañero, a la variable y usted puede dar el valor que quiera. Indefinido significa no hay posibilidad de que esto sea negativo. Nunca va a ser negativo. Tu miedo era que sea negativo, porque no hay raíces de números negativos. Pero te comento de que eso no va a pasar. Eso me está diciendo la matemática. Eso no va a pasar. Por lo tanto, el dominio de imagen de esta función es todos los números reales, lo cual está comprobado con la gráfica. Pero no es suficiente decir, miren la gráfica y ya está. Matemáticamente es la cosa, ¿no? Desde menos infinito hasta más infinito. Desde menos infinito hasta más infinito. Listo. Finalmente lo que vamos a hacer es agarrar nuestra gráfica y transportarla a nuestro archivo para que lo tengamos completo. ¿Sí? Más o menos por ahí. Ok. Llevemos esta gráfica y la plasmamos en nuestra hoja de cálculos. Vamos a llamarla la gráfica 58. Entonces, hemos hecho un análisis, creo yo, interesante de la función logaritmo. Y hemos visto varias cosas que hay que tomar en cuenta a la hora de analizarla. Como por ejemplo, tener el cuidado de no asegurar de que el dominio nunca va a ser todos los reales. ¿No? Puede ser todos los reales. El dominio de imagen siempre va a ser todos los reales. No, puede ser que no sea todos los reales. Va a depender de la pregunta, la situación, la que vos me estás dando en un logaritmo. No podemos generalizar. Ese es el mensaje. ¿Sí? Perfecto. Tenemos aquí entonces la gráfica. Esto ya podemos colocarlo como nosotros veamos conveniente. ¿Sí? Y este archivo ustedes lo tendrán en Classroom para que lo puedan analizar y puedan ver todo lo que avanzamos con respecto, por el momento, en la función logaritmo. Tuviéramos que ver algunos problemas con logaritmo natural, que no va a causar mucha diferencia, y después las funciones exponenciales, función valor absoluto, y nos queda todavía un recorrido por llegar, digamos, a esa situación. ¿Sí? Bien, mis estimados jóvenes, perfecto. Con esto estamos terminando nuestra clase. Todas las preguntas que tengan, todas las consultas que vean convenientes, vamos a verlas por el grupo de WhatsApp. Y obviamente vamos a pasarle el archivo a la clase a Classroom. La clase grabada también se la voy a pasar por si alguien quiere verla de nuevo en el momento que vea conveniente. Muchas gracias, mis estimados jóvenes, por su presencia. Dios los bendiga, cuídense mucho y nos estamos viendo en una siguiente oportunidad.